Normalmente estamos acostumbrados a juegos de rol que incluyen temáticas de espada y brujería, o alguna temática de terror, también hemos visto, es lo más frecuente, muy Lovecraftiana, de ese estilo. Pero a veces encontramos juegos de rol que son un poco, que salen un poco de lo normal. Y es el caso de este In Spectres que tengo delante, un juego de rol que nos trae no solo rol y que nos mete en el mundo, casi diría, de los cazafantasmas, aunque no es algo tan así como la película, sino que somos unos trabajadores de una franquicia que se dedica pues, a cazar fantasmas, demonios, vampiros, cosas que están probadas, es una sociedad actual, pero probado que existe, y tendremos que conseguir trabajos, clientes y ganar pues dinero, reputación e ir mejorando. Con este planteamiento el juego pretende ser además gracioso, tener ciertas partes cómicas y sobre todo muy sencillo en su uso, y también dejarle un poco la carga de la partida a los jugadores, no solo al director de juego, de manera que los propios jugadores puedan ir diciendo qué va pasando. Recuerda un poco algunos juegos de rol, como los de Star Wars, donde fallar una tirada no significa no conseguir lo que queremos, sino que tendremos alguna penalización, algo negativo que va a pasar. Este juego utiliza nada más que dados de 6 caras y veréis que es muy sencillito. Es un libro pequeño, os lo enseño, es un libro pequeñito en tapa fina, digamos, en encuadernación así de tapa blanda, que viene decorado con este fantasma. Por supuesto, como todos los de No Solo Roll, nos permite descargarlo en PDF. Y aquí tenéis el índice que nos explica pues, qué partes vamos encontrando en este libro. Empieza con una pequeña introducción que nos habla cómo empezó el juego, que empezó con un documento de 8 páginas, y fue evolucionando, pues nos habla del diseño, el mundo de Inspectres, etc. Y empezamos directamente con el capítulo 2, los agentes. Los agentes son los personajes de cada jugador, y la base del personaje son 4 características en las que tendremos dados repartidos. Aquí nos habla de las habilidades, son el cerebro, que es para pruebas de inteligencia, el cuerpo, para pruebas físicas, la tecnología para interactuar con determinados elementos tecnológicos y la labia para interactuar con pues, personajes no jugadores, bueno, cualquier cosa que sea interacción social. ¿Cómo se reparte? Pues tenemos 9 dados de habilidades, es decir, una puntuación de hasta 9, cada punto sería un dado, a repartir entre los 4. Ninguno puede tener más de 4 ni menos de 1. De manera que si tengo una puntuación 3 en labia, pues lanzaré 3 dados cuando tenga que hacer una prueba de labia. Además, para jugadores humanos, tenemos talentos, tenemos un talento único que nos puede beneficiar en determinados momentos. Aquí nos habla de cómo se mejora el personaje, que en resumen realmente no se mejora, pero sí que se consiguen unos dados que son dados de alarde, que es un poco como, bueno, un extra que podemos obtener de vez en cuando. Además, podemos jugar con jugadores sobrenaturales, distintos monstruos, luego nos los detalla un poco más, que tienen sus pros y sus contras, ¿vale? Luego los vemos. Aquí nos habla del propio personaje, como lo podemos crear. Y después nos habla del capítulo 3, es la franquicia. La franquicia es una suerte de personaje propio que crearemos entre todos. Y digo que es personaje porque también tendrá habilidades. Es la empresa para la que trabajamos. Tenemos que ponerle un nombre, crear la empresa, ver el tamaño y buscar clientes. Pero para crear la franquicia entre todos, también repartiremos dados entre las tarjetas de la franquicia. ¿Qué es esto? La franquicia tiene, como veis aquí, 4 tarjetas que se pueden, perdón, 3 tarjetas y una genérica, 3 tarjetas que se pueden utilizar. La tarjeta de biblioteca nos permite meter dados en las tarjetas de biblioteca, dedicarles dados de franquicia. Cuando creamos la franquicia, según el tamaño, decidimos si la franquicia tiene pues entre 5 y 10 dados de franquicia. ¿Vale? Eso lo podemos escoger como queramos y tendrá sus pros y sus contras, tener más o menos. Pues algunos de esos dados pueden ir a la tarjeta de biblioteca, que nos permitirá aumentar algunas tiradas, sobre todo de saber, de cabeza. También podemos poner dados en las tarjetas de gimnasio, para pruebas físicas, o en la tarjeta de crédito. Los dados que no usemos, los dados de franquicia, si ponemos por ejemplo 7 dados de franquicia y ponemos 2, 2 y 2, nos sobraría 1, van a la tarjeta del banco, que también nos sirve para beneficiar tiradas, pero es más genérico. Eso sí, ojo con el banco, que a veces pide cobrar deudas. Bueno, nos habla del puesto de trabajo, vamos viendo cómo lo creamos, el puesto que tenemos en sí, etc. Aquí habla de distintos ejemplos. Hecha la franquicia, ahora lo que nos queda ya son las reglas mecánicas del juego. Y el juego es muy sencillo. Cuando tenemos que hacer una prueba, lanzamos un número de dados de 6 caras igual a nuestra habilidad. Nos quedamos con el resultado más alto, por ejemplo, lo que os decía, una prueba de labia y tenemos labia 3, lanzamos 3 dados de 6 caras. Nos quedamos con el más alto y lo comparamos con el resultado de esta tabla. Hay mucho ojo. Con un 5, con un 6, por ejemplo, dice genial, o bueno, o aceptable, incluso con un 4, describe el resultado. Es decir, es el propio jugador el que describe lo que pasa, no el director de juego. Y ahí está la gracia de esto. Además podemos ganar dados de franquicia, luego vemos qué es esto. Sin embargo, si la tirada es peor, es el propio director de juego el que nos dice qué pasa. Lo suyo es meter temas cómicos y no siempre es no conseguir la tirada, tener un resultado bajo, no conseguir la prueba, pero podemos tener penalizaciones. Aquí vienen distintos ejemplos, ¿vale? Y nos dice cuándo debemos tirar, pues cerebro, cuerpo, tecnología, labia. Podemos usar dados de franquicia o incluso dados de banco.
Vale, aquí nos habla pues cómo ganar esos dados de franquicia. ¿Qué significan los dados de franquicia? Cuando empezamos un trabajo, es decir, una partida, el director de juego nos dirá cuántos dados de franquicia tenemos que obtener para ganar. Normalmente viene siendo el doble con los que empezamos. Si empezamos con 7 dados de franquicia, deberíamos obtener 14. ¿Cómo los obtenemos? Pues con tiradas, superando tiradas y obteniendo 5 y 6. El 6 nos da 2 dados de franquicia, el 5 1. Esos dados de franquicia se dejan a un lado para ir acumulando. Cuando cumplamos la misión, hayamos obtenido el número de dados de franquicia que el director de juego nos propone en la aventura, entonces terminamos la aventura y todos esos dados pasan a nuestra franquicia para la siguiente aventura como pago y podemos repartirlo entre las tarjetas. A veces hay requisitos para las tiradas, etc. Bueno, tenemos una opción que es elegir 4, igual que hay en algunos otros juegos, de elegir 15, elegir 20, etc., que es si en algunos casos podemos, si tenemos 4 o más, podemos no tirar los dados, 4 más en el atributo, no tirar dados y elegir sacar un 4. Nos puede interesar en algunos momentos. Y nos habla de qué pasa cuando usamos dados de banco. Cuando yo uso un dado por ejemplo, de franquicia, pues lanzo el dado de una manera normal y lo uso igual. Pero si uso dados de banco, esos que están apartados, lo lanzaré aparte. ¿Por qué? Porque según el resultado del dado de banco, ojo, podemos recuperar dados de banco, ganar más dados de banco o incluso perderlos. Así que ojo con los dados de banco. Por supuesto, trabajo en equipo, etc. Y a partir de aquí empezamos ya con las cosas más propias, por ejemplo las tiradas de estrés. En ocasiones los jugadores tendrán que hacer una tirada de estrés, lanzarán dados y se quedarán con el menor, y según lo que salga en el menor de los dados, pues pueden tener determinadas penalizaciones. Aunque algunas, como por ejemplo en la 6, nos permite ganar dados de alarde, esos que nos dan un extra. ¿Vale? Aquí vienen las penalizaciones por estrés, qué pasaría, y las distintas tiradas de estrés, cuándo habría que realizarlas. Vale, pasado todo esto y algunos ejemplos, nos habla de los dados de alarde que podemos usar pues, para salir de situaciones complicadas. Nos metemos en agentes preternaturales. Como os decía, podemos tener agentes que no sean humanos, pero tienen sus pros y sus contras, ¿vale? Tienen algunos poderes especiales, pero a cambio no tienen habilidades, ¿vale? Las malas noticias es que no tienen talentos, digamos, y que siempre tienen que usar dados de alarde para usar sus poderes. Eso sí, empezarán normalmente con dados de alarde. Aquí tenemos algunos ejemplos de personajes que podemos utilizar que no son humanos. Luego nos habla de la estructura del juego, es muy sencillita, hay una entrevista inicial, sería como el comienzo de la partida, tendremos un caso que investigar y hay un detalle muy curioso que es el confesionario. Al igual que en determinados shows de realidad, de estos de la tele, de telerrealidad, tenemos una opción de confesionario que es que el jugador vaya a una especie de confesionario y hable, como en metajuego casi, hable como si los demás lo estuviesen viendo en ese confesionario que todos tenemos en la cabeza. Hable sobre lo que ha pasado, sobre su relación con otros jugadores, etc. Esto puede hacer que ganemos atributos. Nos viene un ejemplo aquí en el que un jugador dice que le ha sorprendido como otro de los jugadores ha intentado pues, ligar, por ejemplo, con un cliente. Entonces ese jugador gana la característica de ligón, aunque no lo tuviera inicialmente. Así con esto podemos modificar un poco nuestros jugadores. También nos dice aquí que también se tiene en cuenta la vida privada de los personajes, porque tiene su gracia, y bueno, algunas opciones de trabajo, clientes, podemos lanzar dados para obtener qué cliente nos llama y cómo podemos ir haciendo las misiones. Vale, bueno, poco más, algunos detalles extra. Y por último, pues unas últimas palabras que es cómo dirigir el juego, lo típico para el máster, cómo dirigir el juego para que sea divertido. Y por último, un glosario de términos, por si tenemos duda, antes de meternos en la hoja de personaje al final, después del glosario de términos. Tenemos una referencia de tablas, todas las tablas para las tiradas de habilidad, para las tiradas de banco, ¿vale? Para las tiradas de estrés, la tabla de clientes y aquí las hojas de personaje que podemos usar o incluso las chapas de los propios personajes antes de cerrar este libro. En general, Inspectres es un juego de rol muy sencillito, divertido, que requiere más de los personajes casi que de los jugadores, casi que del director de juego, para que entre todos creemos la misma historia y con toques sobre todo eso, que pretende ser simpático y con unas secuencias, unas normas de juego muy fáciles con estos dados de 6 caras. Para poder salir un poco de la clásica espada y brujería o terror lovecraftiano, este Inspectres es una muy buena opción para pasar un rato divertido jugando a rol y cazando fantasmas de cualquier manera.